Hola, les damos la bienvenida. ¿Qué tal, Chayo? Hola Rafa, bienvenidos. Muy bien, pues el capítulo pasado quizás algunos se quedaron con la inquietud o no de saber qué hacer. Estamos en el tema de la renuncia, de las situaciones que nos hacen cuestionarnos nuestro modelo de cosmovisión, que nos acuden, que nos hacen perder el control. Y el capítulo pasado dijimos que íbamos a tratar desde nuestra metodología qué hacer cuando estamos en un periodo de estos. Y como bien saben, en esta metodología de integración avanzada del ser, nosotros tenemos 3 pasos, que es el VAS, le decimos, el vaciar, el analizar, sembrar. Entonces, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer en una situación de estas es vaciar la taza. Uh-huh. Creo que es importantísimo por varias cosas. Bueno, ya todo el mundo creo que a estas alturas sabe que es vaciar la taza. Pero en este tipo de situaciones, como en la taza se vale hacer todo y se vale echar culpas y se vale lo que necesites, recuerden que puede ser sin motivo alguno o con uno mismo o con cualquier cosa externa. Y el poder hacerlo a solas, hablado o escrito, y poder dar rienda suelta a todo lo que está ocurriendo en la cabeza por todo lo que está pasando, para mí es muy liberador. Sí he estado o me toca estar con personas que vienen a consulta o en grupos de autoapoyo donde algo pasa y surge mucho la culpa, que es una programación que tenemos instalados muchas personas, ¿no? Y no vacían la taza, y el no estar vaciando la taza y sintiéndose culpables, se están programando cada vez más y cada vez se pone peor, y los oyes de una sesión a la otra en que sigue atormentándolos y todo porque el simple hecho de estarlo programando. Creo que en este tipo de situaciones el poder, hay que tener en cuenta que ahora sí que la tasa depende el evento al que esté asociado, ¿no? Uh-huh. La tasa de que se me quede la llave del coche adentro y tenga que regresar de la puerta de la farmacia, pues era una tacita muy corta, ¿verdad? La tasa de que se muera alguien querido va a ser una tasa que va a tener muchos litros. Entonces, en este tipo de situaciones, incluso cuando ya tenemos el hábito de vaciar la taza, en mi experiencia ha pasado que pueden estar entrando 20 litros y yo estoy vaciando 5. Claro. Entonces, no me está dando abasto y se pone cada vez peor. Entonces, creo que en estos casos es muy importante el reforzar, el vaciar la taza con uno mismo, con lo demás, con Dios, con el universo, con quien tenga que aplicar, para que podamos estar teniendo la claridad mental y el poder sacar, porque cuando el shock es muy fuerte, ¿no? El incentivo de que el cuerpo mental se vaya, ahora sí como hipopótamo en tobogán, y no lo paremos, es súper fuerte. Entonces, el primer paso es poder darse la libertad de vaciar todo lo que está ocurriendo, de echar culpas, de enojos, tristezas, rencores, lo que sea, para poder estar sacando, porque creo que eso empieza a crear un espacio en el que al vaciar tan rápido puedes tener más claridad y puedes poder abordar la situación de una forma más madura, ¿no? Entonces, espero que ya muchos de ustedes ya tengan el hábito de vaciar la taza y vean que, pues lo maravilloso que es y lo sencillo que es, porque lo que lo hace complicado es la cabeza, ¿no? Yo por meses me resistía porque para mí el ejercicio de ponerme a hablar como loco se me hacía la tontería más grande de este mundo. O el querer racionalizar todo lo que está ocurriendo y para qué está ocurriendo. Y es algo tan sencillo como aprender a ir al baño de forma responsable, ¿no? Entonces, primer paso, creo, en este tipo de situaciones. ¿Cuántas veces se va a necesitar? Siempre yo digo, pongo el ejemplo porque la correlación que hacemos con el sistema urinario o digestivo es muy muy franca, porque si alguien le da, digo, a mí me acaba de dar una infección estomacal por un virus, y creo que dejé en el baño las vidas pasadas y quién sabe cuántas, ¿no? Ahora, ¿cuántas fui? Nunca supe qué número de veces tenía que ir. Fui
las veces necesarias hasta que mi cuerpo sacó el virus. Entonces, con relaciones profundas, con situaciones como estas en las que seguramente va a haber muchas emociones muy fuertes tocándolas, hay que estar vaciando, vaciando, vaciando hasta que literalmente un día sientas que ya se fueron todas las cosas, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces también vamos vaciando a medias, nos sentimos un poquito mejor y se nos olvida que tenemos que seguir rascándole a la olla que trae todavía cosas abajo, ¿no? Entonces, primera cosa evidentemente que tenemos que hacer ante estas situaciones es vaciar. Claro. Y, por ejemplo, tú me dirías, ¿alguna vez, supongo que alguna vez has tocado fondo? Yo nunca. Vivo en el vacío. O sea, en tu experiencia personal, ¿qué es lo que, o sea, qué recomendarías tú? O sea, ¿qué es lo que a ti más te ayudó a poder estar, digamos, equilibrado o mantenerte con claridad para tomar decisiones sobre, porque cuando estamos en el fondo, tenemos que tomar decisiones que son fuertes, a veces son grandes cambios que nos cuestan y es, en tu experiencia personal, ¿qué nos dirías? Pues sí, hay una gran parte que la vamos a hablar en el próximo capítulo que tiene que ver con la parte espiritual, ¿no? Esa es una, pero en mi experiencia, el poder darme la libertad de, y siempre digo que es como cuando estás en una charla o en un Zoom, que le quites el mute o le pongas el mute al micrófono. La loca de la casa ya está pensando todos los escenarios, ¿no? Entonces, las programaciones que tenemos de que si a un padre le vas a querer mentar la madre, ¿no? Por honrarás a tu padre y a tu madre. O incluso a mí, el enojo que se me da muy bien para vaciar, me di cuenta que por mucho tiempo, cuando necesitaba vaciar tazas de drama, de por ejemplo decir ya no quiero vivir, la vida no vale nada, ¿para qué quiero estar aquí? La cabeza se metía y no me dejaba llegar a tocar esas emociones porque se protege la cabeza. Entonces, para mí, en la primera parte, el poder vaciar con lo que realmente estoy sintiendo, o sea, que sí maché el sentimiento con las palabras que estoy diciendo, poder elaborar todos los miedos más profundos o el enojo más profundo, matar gente, que eso es otro de los grandes, no, porque le voy a mandar mala energía y estoy decretando y les digo, no, mira, ya muchas personas a mi alrededor ya estarían muertas y ahí siguen. Y yo por semillas ya también estaría muerto por todo lo... Entonces, cuando se hace en modo responsable, no. La segunda parte, que es obviamente nuestro segundo paso, es el reprogramar, ¿no? El empezar a ver, primero, si yo tengo ya establecido en mi sistema operativo que la realidad que yo estoy viviendo, yo soy el responsable y el poder repetir, ¿no? Que afortunadamente, pues nosotros que lo repetimos tanto por todos lados, claro, se nos va quedando. Le decía a alguien que creo que el que gana soy yo porque de una u otra forma lo empiezas a internalizar, porque hay que estarlo escuchando horas, ¿no? Esta idea de la pluma, por ejemplo, los lamas tibetanos decían que tienes que oírlas como 3000 horas para que se te quede, a ver, no es lo de afuera, eres tú. Entonces creo que a medida que vas pudiendo entender, ¿no? Que lo que está ocurriendo es una cosecha de algo que tú sembraste, bendita la taza porque ahí sí le das todas las veces que necesites. Creo que el drama o el alimentar escenarios en donde no vas a perpetuar el sufrimiento ayuda mucho porque te ayuda a entender que es una cosecha tuya, que tampoco necesito ir a hacer ceremonias chamánicas ni ayahuascas para ver dónde lo hice porque nada me va a ayudar si lo que ya tengo es el material ahí. Entonces el poder empezar a reprogramarme es mi responsabilidad, el poder empezar a reprogramarme qué quiero hacer. Con el cambio puedo aprender.
con las tragedias puedo crecer, Ujú. ¿no? Eso también creo que es muy importante para ver cómo abordas la situación. Claro, que creo yo que sería o es muy útil, o bueno, en mi caso cuando Sí. yo he tocado fondo, es muy, muy útil el, tres cosas, bueno, creo que en realidad, como hemos Ujú. hablado mucho, los 4 cuerpos que conforman nuestro ser integral, físico, mental, Sí. emocional y espiritual, se están impactando todo el tiempo. Entonces, tomar conciencia que en una etapa o en un momento de la vida donde estamos en situaciones adversas, Ujú. que realmente, pues en casi la generalidad de los casos cuando tocamos fondo, pues no es que estas situaciones adversas duren 2 días. Claro. O sea, duran un buen rato, que es precisamente un rato de como reconstrucción donde se rompen, donde me rompo, donde se rompen estructuras propias y empieza la reconstrucción. Y en esta etapa es importante como tener muy presente el qué hacer con los 4 cuerpos para ir Ujú. impactando. Sí, que claro, que creo que el inicial es precisamente las emociones, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, las emociones negativas causan neblina, o sea, Sí. provocan que nuestra claridad mental sea, digamos, nublada. Entonces empezamos a tener pensamientos desde esa neblina, lo cual empieza un círculo vicioso. Súper importante el estar vaciando lo que siento, o sea, enfrentarme al dolor o a la emoción Sí. que esté sucediendo en las circunstancias adversas. Creo que hay un gran número de sensaciones desagradables que hay que vaciar. Hay que, es bueno también ser consciente del cuerpo físico, Sí. ¿sí? Porque el cuerpo físico, la manera como el cuerpo físico recarga su energía o genera energía es por medio del alimento, o sea, Ujú. alimentarnos bien, por medio del descanso y por medio del ejercicio también. Sí. Entonces, ayudarnos a forzarnos a o impulsarnos a eh, alimentarnos, descansar y de alguna manera hacer ejercicio. Que podemos empezar hasta unir, o sea, combos, digamos, porque puedo caminar, salir a caminar a hacer ejercicio, a pasear al perro, por ejemplo, Sí. y al mismo tiempo estar vaciando la taza y estoy matando 2 pájaros de un tiro, ¿sí? Sí. Podemos estar en la bicicleta estacionaria y al mismo tiempo vaciar la taza. Podemos salir a correr, si me gusta mucho correr, y al mismo tiempo vaciar la taza. O sea, necesitamos, cuando tocamos fondo, es como un golpe de realidad de vernos solos. Y solos no me refiero a que no haya gentes alrededor. Y Sí. sé que las gentes alrededor me quieren, por eso esa comparación que en el capítulo pasado hiciste con las caídas de Cristo y que llevaba su cruz solo, y que comentábamos que la gente que lo quería iba al lado acompañándolo, pero la cruz la cargaba solo él. Em, somos seres individuales, o sea, somos seres Ujú. solos, más no solitarios, como dices tú que decía Osho, no es lo mismo alone que loneliness. Sí. Entonces, somos seres solos, ¿en qué sentido? Nacemos, o sea, nacemos solos, ¿sí? Nadie puede, digamos, ese impulso de tomar aire y entrar en otro estado, digamos, en el estado aéreo y que los pulmones se expandan de aire, eso nadie lo puede hacer por nosotros, es algo solo. Morir también morimos Sí. solos. Y nuestro desarrollo espiritual es individual. Nadie puede obligarme a, ni nadie puede cambiar las reacciones de mis acciones o los frutos de mis semillas. Nadie puede obligarme a pensar de una manera, etcétera. Entonces, igualito nuestras encontronazos o nuestras situaciones adversas, el enfrentarlas es solo, soy yo solo el que puedo vaciar mi taza, nadie puede vaciar mi Ujú. taza por mí, nadie puede reprogramar por mí, entonces somos seres solos más no solitarios porque compartimos el camino de la vida con muchas personas y compartimos, digamos, todo nuestro camino de situaciones adversas, también lo compartimos con gente que nos quiere, pero lo que sentimos dentro, eso es nosotros Sí. solos los que los tenemos que enfrentar. Entonces, en esas situaciones adversas creo que nos sentimos solos, ¿sí? Y en ese solos, el vaciar, el tener ya el hábito, por eso es importante
desde las situaciones en donde estamos en una zona de confort o en una época armoniosa, Sí. habituarnos a vaciar la taza para que ya el hábito esté formado y podamos tener la claridad mental de ver qué estoy viviendo, qué situaciones voy a cambiar, qué acciones voy a ejecutar diferentes, qué voy a hacer con esta realidad que tengo y tener la claridad para decir, sí, sé que no tengo ni hambre a lo mejor, porque por ejemplo yo cuando estoy en una zona adversa se me quita el hambre, hay otros que les da mucha hambre. Yo. Tener la claridad de, aunque no tengo hambre, me voy a alimentar bien y aunque no nos dan motivación de hacer ejercicio, me voy a ejercitar porque sé que me nutre, ¿sí? Porque en estas situaciones adversas que pasamos en la vida, en realidad son épocas de muchísima oportunidad de crecimiento, muchísima oportunidad. Sí. Y esa elección de tomar esa oportunidad de crecer con estas situaciones adversas es individual. Aunque sea una oportunidad de crecimiento y yo tome la oportunidad de crecer, eso no quita que las situaciones adversas duelen. Sí, hay que enfrentar y aceptar que duelen, no tratar de evadir el dolor. Correcto. Porque hoy en la mañana platicaba con una persona en consulta, en terapia, que está pasando por una situación adversa y me decía, es que yo sé que yo sé que esto me va a traer algo bueno y yo me enfoco en que también tengo muchas otras cosas buenas y muy positivo. Eso es algo maravilloso. Ese es parte del departamento mental. Mas, sin embargo, ojo y aguas, porque a veces por evitar el sentir el dolor, solos nos hacemos coco wash, digamos, nos automanipulamos para enfocarnos en el lado positivo. Enfocarnos en el lado positivo es maravilloso, pero es el departamento mental, ¿sí? Hay que entender que parte de la condición humana es enfrentar el dolor. Es lo mismo que nos enseña en esta etapa de la vida de Cristo. Si Él, siendo un gran maestro, un ser iluminado, o Él siendo Dios, Él se enojó, estuvo triste, le dolió. ¿Eso qué nos demuestra? Que en la condición humana es natural estar encontrándonos con todo tipo de sensaciones desagradables y agradables. Es que creo que eso es algo súper importante porque es indispensable enfrentarnos con una realidad. Me duele, ¿sí? Yo creo que también otro punto importante a considerar, cuando estamos en estas situaciones, pues nos ponemos en modo alerta, emergencia, ¿no? Entonces hay que sacrificar muchas cosas o empezar. Y creo que también aquí es importante cuidar el equilibrio entre el dar y el recibir. Claro. Porque sobre todo como lo aspectamos nosotros acá es, yo puedo controlar lo que le doy a Chayo, pero yo no puedo controlar lo que tú me das a mí. Y si me pongo a preocuparme por esa labor y querer, me voy a frustrar mucho porque no voy a poder hacer nada, ¿no? Pero como bien tú explicaste una vez, el equilibrio en relación contigo, yo sí puedo controlar lo que yo te doy a ti y lo que yo me doy a mí. Exacto. Y creo que aquí hay que tener mucho cuidado porque el empezar a reprogramar que la mejor forma de estar bien con los demás es estando bien primero conmigo. Exacto. Eso cuesta mucho y van mucho en detrimento, sobre todo cuando yo estoy en una relación o en una situación en la que yo doy más a otros de lo que me doy a mí, porque voy a querer hacer, si antes cargaba 20 paquetes de la gente, ahora va a querer cargar 50. Claro. Y lo que voy a empezar es sembrar semillas de ayudar, pero conmigo voy a empezar a sembrar semillas de descuido, de falta de respeto, de no consideración, que a menos de que llegue yo a mi casa a flagelarme y a picarme con un picayelos, no, y a gritarme, alguien en película lo va a hacer, porque, por ejemplo, supongamos que alguien se enferma en la familia y tú tienes un tema de salud y te pones a cargar más al otro y te olvidas de que tú también tienes que ir y pospones también tu propio cuidado. Entonces ahí creo que es importante eso, que también puede pasar del otro lado. Si yo estoy en el extremo contrario, si yo me doy más a mí de lo que yo le doy al otro, o sea, sería en términos convencionales egoísta, pues es muy probable que yo me enconche más y que me cierre más y que no vea cuando es en realidad cuando debería de hacer lo contrario, de tender la mano, de hablar, de apoyar, de decir.
Y eso también es algo que controlo yo, porque creo que en este tipo de situaciones es muy fácil irse a la zona de confort. Estos dos desequilibrios, a final de cuentas, son zonas de confort o de mecanismos de defensa para no tomar las acciones requeridas que tienes que hacer, porque en la primera instancia yo tengo que hacer cosas que mi saboteador y la loca de la casa me van a decir que soy el peor ser del universo, porque es decir no, poner límites o salirme de situaciones tóxicas. Y en la otra voy a tener que hacer todo lo contrario, pensar en los demás, estar presente, tender la mano. Y creo que en este tipo de situaciones entra mucho en juego el poder equilibrar lo que tú vayas a sembrar, el controlar cosas como la culpa o el enojo o el resentimiento que nos mueven a actuar de una u otra forma y es, o sea, es trabajoso. Claro. Es muy trabajoso en una situación como esas poder tener la claridad mental para poder actuar con total ecuanimidad, pero si nuestra taza está semi vacía, creo que por lo menos al inicio puedes actuar con un poquito más de entereza para después ir a vaciar todo lo que está guardándose, ¿no? Que esa es la importancia, como bien decías, de estar haciendo el hábito todos los días, de vaciar y pues el tasbienismo nos está diciendo, cualquier evento que tengamos, encuentro con el que tengamos, situación, el otro de alguien le decía, ¿y por qué no vacías el miedo de todo el proyecto que traes? ¿Se puede? Le digo, claro que se puede. Pensaba que nada más se tenía que vaciar con las personas. Claro. O con otra persona. Le dije, no, se puede con el clima, se puede con cualquier cosa, con el examen, con el trabajo, con lo que sea. Entonces, eso creo que va dando mucha claridad para poder empezar, ¿no? A programarnos también en modo no crisis, a aprender que el cambio es parte de la naturaleza, a aprender que con los cambios yo puedo aprender, crecer, ¿no? Porque tenemos eso de no pain, no gain. Entonces también ya está muy metido ahí que para que yo crezca tengo que sufrir. Y eso sería, por ejemplo, aspectar de una forma contraria a todo lo que dijimos de la vida de Jesús, que le estábamos viendo todo lo positivo. Otra persona podría enfocarse que no te puedes tú iluminar si no sufres, si no te latigan, si no cargas cruces. Y esa es precisamente el poder de reprogramarse y de ver cómo abordas una situación. Claro. Sí, a final de cuentas, fíjate, creo que es más simple de lo que todos nos los hemos ido como imaginando, porque a final de cuentas estamos en un punto en donde, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, estamos como regresando a integrarnos con lo natural, ¿sí? Y vaciar la taza, como hemos hablado en muchas ocasiones, es tan natural que lo hacen los niños pequeños, lo cual nos dice que nacemos sabiéndolo hacer. Entonces, en realidad, las situaciones adversas de la vida, tocar fondo, nos lleva a renunciar. Y aquí vamos entrelazando como todo tiene una perfecta, digamos, interacción, un perfecto orden en donde naturalmente todo nos va ayudando, todos los elementos del ecosistema nos vamos ayudando unos a los otros a ir entrando en este proceso de desarrollo espiritual. Lo que cada quien hagamos con eso es el libre albedrío, una decisión individual. Pero las adversidades nos llevan nos empujan, nos dan la oportunidad de entrar en la renuncia y tenemos las herramientas para en esas adversidades poder tener claridad, poder tomar en nuestras manos el control de las emociones, el manejo más bien de las emociones, el enfocarnos en lo positivo y en el cuerpo, en el cuerpo físico también, que creo que algo muy, muy importante aquí, ya que estamos hablando de la integración de todas las capas para tener esa conexión con el espíritu, pues es muy importante qué papel juega aquí el cuerpo espiritual, pero esto lo veremos en el próximo episodio. Sí, exacto, porque de aquí, así como podemos ver el camino de Jesús con la cruz de una forma que te hace crecer o no. Hace ratito que decías que a ti te da por no comer, ¿no?
y que a mí me da por comer, Sí. ¿no? A los que nos da por comer generalmente tendemos, este término en inglés que dice comfort food, ¿no? Exacto. Tiendes a comer cosas que no te hacen bien. Claro, que te dañan, por Entonces supuesto. sale peor, ¿no? Cuando en realidad podría comer algo que me llene el estómago, pero que me haga bien. Porque si no, vamos cayendo en conductas compulsivas, que ya lo veremos en el próximo capítulo, y entonces es como echarle gasolina al fuego. Claro. Sí. Claro, y volvemos a integrar aquí la importancia de estar en el presente, porque Sí. aunque yo esté en una adversidad, en una época adversa, si estoy en el presente, vaciando las emociones que en ese momento siento, a la hora que voy a comer estoy en el presente, con la programación mental de comer cosas que me nutren, estoy en el presente con las, aún estando en esas zonas adversas, poder disfrutar o nutrirme de los momentos que son armoniosos, porque aunque estemos en una situación adversa, vamos a suponer que tú o yo ahorita en este momento estuviéramos en una época de tocar fondo, vamos a suponer. Sí. Ahorita Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ahorita en este momento presente, sí. real, estamos en una armonía completa. Sí. Totalmente completa. ¿Sí? Sí. Claro, si la mente se va al pasado inmediato, entonces se acuerda que está en una época adversa y entra en sensaciones desagradables. Pero si estamos en el presente, aún en las situaciones adversas, hay momentos en el día, que son bastantes, en donde estamos en armonía y este momento te nutre, me nutre. ¿Sí? Entonces, estar en el presente es gran parte y está muy conectado con el manejo del cuerpo espiritual, que lo veremos en el próximo capítulo. Muy, muy Eckhart Tolle, tu último comentario. Y es muy cierto, porque, o sea, ahora en este mismo instante, mi problema no lo tengo. ¿No? Mi familiar enfermo no está enfermo. Con la persona con la estoy peleando la estoy viendo, ¿no? Entonces ahorita estoy bien. Y si eso lo mantengo siempre, pues siempre estoy bien. Excepto, no siempre, bueno, sería un porcentaje corto en donde estoy enfrentando el presente doloroso o adverso, ¿sí? Pero la mayoría del tiempo estoy en el presente. La mayoría del tiempo es armonía. Muy bien. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias.